Muy buenos días, amigas y amigos. Soy el ingeniero Humberto Armenta González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero Jaime Elizondo Chapa, presidente de la Cámara Nacional del Cemento. Contador público Fernando Fernández, presidente de la Asociación de Compañías Afianzadoras. Ingeniero Luis Zárate, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Ingeniero Regulo Salinas, presidente de la Cámara de la Industria del Hierro y el Acero. Ingeniero Salvador Padilla, presidente de la Cámara de Manufacturas Eléctricas. Diputado Gustavo Cárdenas Monroy, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. Distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta casa de todos los mexicanos. Estoy plenamente convencido de que la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, es una herramienta poderosa para detonar el desarrollo del país y que es una herramienta igualmente poderosa para revertir o atenuar el impacto que la crisis económica mundial está teniendo en nuestro país. Si bien es cierto que esta crisis no se generó en México, como sucedió tantas veces en el pasado, es evidente que sí afecta a nuestra economía, como está ocurriendo con muchas otras naciones en el mundo, y particularmente por registrarse el origen, el epicentro de esta crisis, primero financiera, luego económica, en el vecino país, Estados Unidos. Superar esta crisis, amigas y amigos, demanda un compromiso renovado, no solo por parte del gobierno federal, sino también por parte de los gobiernos estatales y municipales y por parte de la sociedad, en especial del sector productivo. Es fundamental que cada quien, en la magnitud que le corresponda desde luego, pero que todos los sectores asumamos un compromiso de corresponsabilidad frente a este gran reto. Y por eso celebro esta decisión, el acuerdo que hoy todos atestiguamos, mediante el cual la cadena productiva vinculada a toda la industria de la construcción se suma al acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo. En especial yo quiero destacar este ofrecimiento de crear hasta 350,000 empleos directos en la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, además de mantener el empleo para ingenieros, operadores y personal vinculado a la industria de la construcción. Estas medidas, además de los compromisos de eficiencia, entrega oportuna y otros que ha mencionado el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, tendrán indudablemente un efecto muy positivo en nuestra economía y son una muestra clara del compromiso de los representantes de la industria con el bienestar del país. Sé que México tiene en todos ustedes a aliados firmes y comprometidos con su desarrollo. La infraestructura es la puerta hacia la generación de empleo y hacia una economía más sólida. Y por ello, como algunos de ustedes recordarán quizá, desde antes de tomar posesión como presidente de la República, me comprometí, precisamente en la Cámara de la Industria de la Construcción, a que este sería el sexenio de la infraestructura. Este está siendo el sexenio de la infraestructura. Lo está haciendo ya gracias al esfuerzo de millones de mexicanos. Algunos datos que así lo comprueban. Estamos canalizando cifras sin precedente al desarrollo de la infraestructura en el país. Un ejemplo es que la inversión impulsada en los primeros 2 años de este gobierno es 1.6 veces mayor a la registrada en el mismo periodo de la administración anterior. Por otra parte, para este año 2009 contamos con más de 600,000 millones de pesos de inversión pública o privada impulsada, que es el monto más elevado en la historia de la nación. Gracias al esfuerzo de inversión que se está realizando, se ha puesto en marcha, por ejemplo, 100 proyectos estratégicos de carretera y, como ha dicho el secretario de Comunicaciones y Transportes, el año pasado, 2008, se construyeron, modernizaron o rehabilitaron más de 6,000 kilómetros de carreteras y caminos,
lo cual representa el mayor número de kilómetros construidos o rehabilitados en la historia de México. Y este año 2009 incluso nos proponemos superar esta meta. También se inició la construcción o rehabilitación de vías ferroviarias que no se había hecho en casi una década, poniendo en marcha importantes obras como el tren suburbano de Buenavista a Cuautitlán, que ya está en operación, y 2 sistemas más que recorrerán los trayectos de Catepec hacia la Ciudad de México y de Chalco, La Paz, hacia Ciudad de Nezahualcóyotl, que están en proceso de licitación. En total, amigas y amigos, durante esta administración vamos a construir 100 kilómetros de transporte ferroviario suburbano, que equivale a la mitad de la longitud de las vías que se construyeron en el metro de la Ciudad de México a lo largo de 40 años. En materia de agua potable y saneamiento, se están destinando recursos por un monto superior a los 27,000 millones de pesos, que es mayor a toda la inversión ejercida en la materia en el sexenio pasado. Por otra parte, la inversión impulsada total de Pemex durante el primer bienio de esta administración es de 387,000 millones de pesos, que es superior en más de 150% a lo destinado en periodos similares anteriores. Tan solo en este año se tiene previsto una inversión federal cercana a los 230,000 millones de pesos en el sector, que representa también una cifra récord para el país. En suma, estamos realizando el mayor esfuerzo de construcción de infraestructura en la historia de México, y nuestras metas originales, lejos de detenerse, se mantienen vigentes y vamos a acelerar su aplicación. En números gruesos, en los 2 años pasados, invertimos o se impulsó inversión pública o privada por alrededor de 1 billón de pesos en el país. Pero cuando hablamos de infraestructura, no solo nos referimos a grandes proyectos, sino también a pequeñas obras públicas, yo diría a infraestructura a escala humana, que elevan el bienestar de los mexicanos. En las giras de trabajo que realizo al interior de la República, terminando este evento, por ejemplo, iré a Michoacán e inauguraré 2 clínicas construidas recientemente en ese estado. Muchas personas nos piden o me piden como presidente de la República obras que tienen que ver con sus comunidades. Quizá lo que más se pide, lo que más necesita la gente más pobre del país en el área rural son caminos y reparación de escuelas. La importancia de contar con escuelas públicas dignas, que tengan techos, que tengan bardas, que tengan baños, que tengan instalaciones adecuadas, caminos rurales que comuniquen a las comunidades, pozos de agua también, una demanda muy sentida de la población. Todos estos aspectos también los estamos contemplando en el programa en apoyo a la economía familiar y al empleo. Por ejemplo, para este año, entre las escuelas que ya están siendo rehabilitadas y las escuelas programadas para ser rehabilitadas, estamos hablando de más de 17,000 escuelas públicas en el país que vamos a rehabilitar. Muchas de ellas que tenían décadas sin mantenimiento. Estamos hablando también de limpiar y restaurar sitios históricos y arqueológicos que habían sido pospuestos también durante largo tiempo en el país. Estamos hablando de impulsar empleo temporal en las áreas de comunicaciones y transportes, pero también en materia de reconstrucción de infraestructura de salud y educativa, así como la rehabilitación de espacios culturales y arqueológicos de México. Vamos a invertir en todas estas necesidades, y eso solo por mencionar las que tienen que ver con la construcción, pero también en empleo temporal orientado a la preservación del medio ambiente, como la construcción de brechas cortafuego, en prevención de incendios forestales y otras labores. Vamos a invertir en todas estas necesidades de los mexicanos. Vamos a darle un énfasis muy importante a la construcción de obras públicas, tan grandes como el puente Baluarte en la carretera Mazatlán-Durango, que será el más alto de América Latina, o tan significativas y a escala humana, insisto, como la modernización o el mantenimiento a escuelas rurales del país.
A través del acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo, vamos a ampliar en un 40% el presupuesto destinado al empleo temporal, que de suyo ya había sido ampliado por la Cámara de Diputados, para alcanzar 2.200 millones de pesos este año. La idea es que quienes no tienen trabajo entre los segmentos más pobres de la población puedan ser contratados en obras que beneficiarán a las comunidades de México. Algo muy importante para los constructores y para el sector empresarial en general es poder enfrentar también con políticas públicas la contracción del crédito que se está viviendo como consecuencia de la recesión internacional. Uno de los impactos más relevantes que está teniendo la quiebra del sistema financiero en Estados Unidos es la contracción generalizada del crédito en diversos sistemas bancarios y financieros del mundo. Gracias al acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo, vamos también a mantener abiertas las llaves del crédito para promover la participación del sector empresarial en diversos programas, incluyendo el programa de infraestructura. Como ya lo ha señalado el director de Banobras, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, tanto Banobras como el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarán créditos y garantías por más de 65,000 millones de pesos a empresas constructoras del país, a fin de que puedan participar activamente en el programa de infraestructura. Por otra parte, vamos a aumentar los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular. En el caso del Infonavit y el Fobiste, por ejemplo, vamos a incrementar en un 28% su disponibilidad de crédito, alcanzando 181,000 millones de pesos. Por su parte, la Sociedad Hipotecaria Federal otorgará casi un 40% más de crédito, equivalente a 60,000 millones de pesos. También, para apoyar a las familias de menores ingresos del país en la adquisición y mejora de su vivienda, el gobierno federal seguirá con el programa Esta es tu casa, mediante el cual estamos dando o pagando un subsidio al frente, es decir, estamos pagando el anticipo de la vivienda para aquellas familias con ingresos menores a 4 salarios mínimos que de otra manera no tendrían forma de hacerse de una casa. Este año vamos a destinar 7,400 millones de pesos en subsidios directos para el anticipo de la vivienda popular. Finalmente, amigas y amigos, estamos conscientes de otra preocupación del sector productivo en general y del sector de la construcción en particular, respecto ya no solo de los programas o ya no solo de los presupuestos del gobierno, en este caso del gobierno federal, destinados a la construcción, sino también de la oportunidad y eficiencia con la cual se ejerce el gasto público. Como ustedes recordarán, en muchas ocasiones el ejercicio presupuestal inicia tardíamente en el año. El presupuesto era tradicionalmente aprobado a fines de diciembre, comenzaba a operarse el proceso de autorización de obras en enero, lo cual implicaba presentación de proyectos, celebración de convenios, autorizaciones posteriores de la Secretaría de Hacienda, arranque de obra, licitaciones, de manera tal que la construcción empezaba prácticamente en el segundo semestre del año. Hoy lo que hemos hecho es poner en marcha un mecanismo para agilizar las licitaciones. El presupuesto quedó aprobado desde el mes de noviembre. Inmediatamente los secretarios, las secretarías vinculadas a la construcción y a la actividad económica, en cumplimiento de las instrucciones que les di, comenzaron a desarrollar los proyectos y a iniciar los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda durante el mes de diciembre autorizó un gran número de proyectos y puso a disponibilidad de las dependencias desde el 15 de diciembre, es decir, 15 días antes del ejercicio, los recursos necesarios para iniciar cuanto antes las obras. Gracias a estas medidas, desde finales del año pasado hemos podido acelerar la contratación de obras, bienes y servicios al sector privado por un monto de 300,000 millones de pesos, y el gasto público del gobierno federal va a ser 50% mayor durante este primer semestre respecto del primer semestre del año pasado. En suma, estamos realizando un gran esfuerzo para impulsar la construcción de obras y fomentar inversiones en beneficio de millones de mexicanos. A esto debo agregar, amigas y amigos, que para reforzar
el programa de apoyo a la economía familiar y al empleo, también desde la actividad de las entidades federativas del país, con los excedentes de ingresos fundamentalmente derivados del precio del petróleo registrado una buena parte del año pasado, el gobierno federal ha puesto a disposición de los gobiernos estatales montos cercanos a los 15,000 millones de pesos adicionales a lo que han recibido de participaciones, 15,000 millones de pesos para inversión en infraestructura en las entidades federativas. De manera tal que una de las cuestiones con las cuales la industria de la construcción y la cadena productiva vinculada a la misma puede hacer es poner una especial atención y seguimiento a los proyectos de infraestructura que por mandato de ley deben realizar las entidades federativas con estos recursos. En resumen, estamos haciendo del desarrollo de la infraestructura del país una puerta hacia una economía más sólida y más dinámica. Amigas y amigos, quiero agradecer nuevamente y reconocer a los representantes de la cadena productiva de la industria de la construcción su decisión de adherirse de esta forma al acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo. Ustedes son una prueba más del carácter y el valor que tenemos los mexicanos cuando nos unimos ante circunstancias adversas. Ya lo hemos hecho en el pasado y ahora es momento de volver a unir fuerzas, construir sinergias y demostrar una vez más que somos capaces de superar la adversidad y de construir el México que anhelamos. Hoy es tiempo de que cada quien asuma la parte que le corresponde para superar esta coyuntura. Les invito a que, además de atender los compromisos que han quedado establecidos el día de hoy, nos exhorten e impulsen a todos los que gobernamos a nivel federal, estatal o municipal a que también cumplamos con este acuerdo y que se ejerza el gasto público de forma oportuna y eficiente en todos los rincones del país. Sé que México cuenta con ustedes para construir y construir literalmente el país que queremos para nuestros hijos. Un país donde prevalezca finalmente la prosperidad, que pueda crecer con equidad, un país competitivo y ganador, un México donde todos podamos vivir mejor. Muchas felicidades y muchísimas gracias en nombre de los mexicanos.